A algunos directores les encanta poner todo tipo de easter eggs en sus películas para los fans más atentos. Muchos de ellos se descubren rápidamente, pero otros pasan desapercibidos por un buen tiempo. Estos son algunos easter eggs que tal vez no hayas notado. Las películas de Pixar Animation son conocidas por tener muchos easter eggs. El camión de Pizza Planet de la primera película de Pixar, Toy Story, aparece en cada película del estudio. El código A113 es otra referencia que aparece en todas las películas. Es un guiño a un número de aula en CalArts, donde muchos de los animadores del estudio se formaron. Pero algunos de los otros easter eggs son un poco más difíciles de detectar, reconocer o incluso de entender. Por ejemplo, en Toy Story 4 hay una referencia a la película de Pixar del 2020, Unidos, pero es un poco difícil de descubrir. Lo extraño es que Unidos se estrenó casi un año después de Toy Story 4. Es un easter egg difícil de notar, pero en la película, Woody, Buzz Lightyear y los demás terminan en una feria. Más tarde, en una escena de mitad de créditos, una toma de la feria incluye un castillo inflable con una ilustración de Pegaso, la mítica criatura alada, y es la misma imagen que está pintada en el lado de la camioneta de los hermanos elfos en Unidos. Por supuesto, para entender esta referencia, tuvimos que esperar un año después del estreno de Toy Story 4. En la película Doctor Strange del 2016, Benedict Cumberbatch interpreta al personaje principal, un cirujano extremadamente exitoso que se encuentra con un mundo de magia y hechicería. En esta película hay otra dimensión más allá de la realidad cotidiana. Además, el clímax de la película incluye un bucle temporal. This is time. Endless looped time. Ambos temas también son explorados en la comedia de 1993, El Día de la Marmota, en donde Bill Murray hace el papel de un meteorólogo narcisista atrapado en un bucle temporal, donde el 2 de febrero se repite una y otra vez hasta que él se convierte en una mejor persona. Do you ever have déjà vu, Mrs. Lancaster? I don't think so, but I could check with the kitchen. Hay un easter egg en Doctor Strange que hace referencia al Día de la Marmota. El 2 de febrero del 2018, el usuario de Twitter Tim D. Lydon señaló que el accidente de auto que inicia el proceso de cambio en Strange ocurre el 2 de febrero. Si pausas la película en el momento preciso, la fecha es visible en el reloj de Strange. El director de Doctor Strange, Scott Derrickson, felicitó al fan por el descubrimiento tuiteando: "Esperé 2 años para que alguien notara esto". Antes del nacimiento del UCM, fue el director Sam Raimi quien despertó el entusiasmo por las películas basadas en cómics con su trilogía de Spider-Man en los años 2000. La primera película, Spider-Man del 2002, cuenta la historia de origen de cómo Peter Parker tiene dificultades para encajar en el colegio, pero todo cambia cuando es mordido por una araña radiactiva durante una excursión. Rápidamente desarrolla habilidades sobrehumanas y aprende de manera difícil que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En Spider-Man 3 del 2007, Peter lucha con su doble identidad y con la presión de ser un superhéroe. Además, tiene que lidiar con un peligroso simbionte alienígena que afectó hasta sus habilidades para bailar. En esta película hay un pequeño easter egg que se remonta al principio de la trilogía. En un breve primer plano de la mano derecha de Peter, hay una notable cicatriz, signo inequívoco de una mordedura de araña. Pero considerando lo mal que se veía su mano en la primera película, no debería llorar por eso. Fue el chasquido que dio la vuelta al mundo y tal vez el cliffhanger más impactante desde que Luke se enteró de que Darth Vader era su padre. En Avengers Infinity War, Thanos consigue todas las piedras del infinito y las usa para borrar de la existencia a la mitad de todos los seres vivos. En ese momento, eso significó el final para Spider-Man, Doctor Strange, Black Panther, Soldado del Invierno, Bruja Escarlata y la mayoría de los Guardianes de la Galaxia, entre muchos otros. Estas desapariciones
apariciones se tuvieron en cuenta en el logo de los estudios de Marvel que se muestran al inicio de cada película del UCM y que muestra las imágenes de numerosos personajes de Marvel. Este logo fue alterado para Avengers Endgame y todos los héroes que perdieron la vida a manos de Thanos en Infinity War fueron eliminados. Pasó tan rápido por las pantallas del cine que ni nos dimos cuenta hasta que pudimos volver a ver la película en casa y examinar cada fotograma. Ya sean películas, programas de TV o videojuegos, las producciones para niños se han utilizado como plataforma de lanzamiento de merchandising por décadas, y Spider-Man no es una excepción. De hecho, mucho antes del UCM, Spider-Man generó todo tipo de productos y algunos de ellos fueron terribles. Un ejemplo de eso fue la paleta de Spider-Man con ojos de goma de mascar. Por supuesto, la nostalgia siempre llega tarde o temprano. Cuando Spider-Man Into the Spider-Verse fue estrenada en el 2019, esta utilizó el pasado de Spider-Man de muchas formas. Algunas de las referencias fueron obvias, mientras que otras fueron más difíciles de detectar. Pero una de ellas es casi imposible de notar porque solo aparece en un fotograma. Después de que Peter Parker enumera algunas de sus mercancías, menciona algo sobre una paleta de mala calidad. Luego hay una rápida toma de él siendo golpeado por Dr. Octopus. Y en uno de los fotogramas en esa escena, la cara de Spider-Man se parece mucho a una de esas infames paletas deformes. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Looper sobre Easter eggs vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.